Bueno, ministro, ¿usted advierte muchas veces cierta dosis de impunidad en empresas de gran porte que vienen a Uruguay creyendo que pueden realizar este tipo de prácticas? Bueno, nosotros hemos visto, con sorpresa diría yo en algunos casos, en este caso particular, no es esta la situación que se atravesó en experiencias anteriores. Uruguay no tiene una gran experiencia en obras de gran porte, claro, ¿no? Pero ojalá la tengamos en los próximos años, seguramente la tendremos. La experiencia de Botnia fue diferente, a pesar de que hubo también dificultades en materia de seguridad, pero existía, por este formato jurídico del que hablamos, mucha más flexibilidad a la hora de negociar aspectos como por ejemplo, que mencionábamos. Lo que advertimos, sí, en materia de condiciones, cumplimiento de convenios, laudos, etcétera, que efectivamente hay incumplimientos ya constatados. Este es parte del capítulo 2, digamos, que todavía no ha sido discutido, pero lo va a hacer en los próximos días, porque queremos darle a esto una solución integral, porque en definitiva hay un gran desafío aquí, ¿no? Y es si los uruguayos somos o no capaces de llevar adelante la construcción de una planta de estas características. Y la señal, en esto hay unanimidad de la empresa, de todas las empresas participantes, de los trabajadores y obviamente del gobierno, que los uruguayos tenemos que ser capaces de demostrar de que esto efectivamente lo podemos construir. Ahora, no estamos dispuestos, y esto me parece que también todos coincidimos, a construirlo a cualquier precio ni a cualquier condición. Y en este sentido, una de las condiciones fundamentales es que todos los que participan de la obra terminan trabajando en la obra en términos de su vida, ¿no? Esto es un elemento fundamental. Bueno, también se había advertido que muchas veces hay extranjeros trabajando en obras de esta naturaleza, ministro. No, lo de extranjeros es correcto, siempre y cuando se cumplan los porcentajes que establece la ley de zona franca, que pone un límite a un nivel de un 25% y fundamentalmente vinculado a lo que tiene que ver con la mano de obra calificada. Este tipo de plantas llevan adelante tareas que son, yo diría que exclusivamente, ¿verdad?, relacionadas con la construcción de plantas de celulosa, razón por la cual ni siquiera tiene sentido en muchas áreas calificar trabajadores para esas tareas que se realizan solo en esta característica. Uruguay probablemente tenga una tercera planta de celulosa en algún momento, pero seguramente allí estará el equilibrio entre su producción forestal y la capacidad de industrializarla, ¿verdad? Entonces, en este sentido, este tipo de tareas muy específicas no tiene sentido y por eso se habilita la traída de trabajadores en las condiciones que establecen las normas legales en Uruguay, obviamente. Por tanto, deben cumplirse los laudos, la jornada de trabajo que se determina, los descansos correspondientes. Y aquí lo que se da es que, y descubrimos, que no, obviamente, no en todas partes del mundo existe una normativa desde el punto de vista laboral como la que Uruguay tiene, no en todas partes se respetan estos derechos, y hemos encontrado situaciones de irregularidades, de situaciones de trabajadores trabajando en situaciones de no aportar a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? A través del aporte unificado que existe en la construcción, lo cual parece poco creíble. Obviamente no en la empresa Monte del Plata, sino en algunas de sus empresas subcontratadas, razón por la cual hemos actuado también en este sentido con mucha fuerza, ¿no? Porque no puede existir ese tipo de situaciones, no podemos admitir que cosas de esas sucedan dentro de una planta de este porte. Bueno, este era el tema central que nos convocaba con usted, en todo caso lo vamos a invitar para más adelante, porque se viene una instancia de la que me gustaría por lo menos tener un gran titular para avanzar sobre la información luego. Los consejos de salarios, se advierte ahora una cierta discrepancia en el gobierno, ¿no? Si la inflación está o no controlada, pero lo cierto es que habrá que actuar en consecuencia, ministro. Sí, yo diría que desde nuestra mirada, más allá de lo que implica la discusión sobre la inflación, el tema central aquí tiene que ver con la determinación de la posibilidad que el país tiene de continuar el proceso más largo desde que existe registro de crecimiento del salario real en forma persistente en la historia del Uruguay. Este periodo, que arranca el último año del gobierno del doctor Valle, digamos, y abarca el periodo de gobierno del Frente Amplio, es el periodo más largo, si usted contabiliza, de 8 años de crecimiento de la capacidad de compra real de los trabajadores. Entonces, nos parece que la discusión no debe focalizarse en el marco de la negociación colectiva, otra cosa es la discusión nacional respecto a la inflación, no debe focalizarse en los temas vinculados a la inflación, sino debe focalizarse en los mecanismos para preservar
la posibilidad que el salario real continúe creciendo de aquí al final del periodo de gobierno. ¿Pero es posible eso, por ejemplo, sí, con las recomendaciones que hay de ponderación para los ajustes? Es que efectivamente es posible y está demostrado en la última ronda de negociación que culminó a fines de este año pasado, que el salario real acordado en estos convenios creció, pero creció moderadamente en función de que se moderó también el crecimiento de la economía uruguaya, ¿verdad? Pasamos de crecer a tasa del 6-7% a crecer al 4%, lo cual, al entorno del 4%, lo cual es un gran logro para el país en un marco, un escenario económico internacional como el que vemos día a día por la televisión, francamente lamentable. Aquí ha terminado hace rato el viento de cola, lo hemos dicho creo que en esos términos en alguna oportunidad con ustedes mismos. Sí. Aquí hay viento de frente hace mucho rato, muchas actividades económicas presentan dificultades, pero en términos generales el país muestra un nivel de crecimiento francamente sorprendente en este escenario. Entonces, el nivel de crecimiento de la economía permite continuar este proceso sostenido de crecimiento del salario real en los próximos años, dado que Uruguay va a crecer a tasa del 4%, y esto significa mantener la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza a nivel nacional. Lógicamente, esta deberá tener un alto componente de análisis de las situaciones sectoriales, ¿verdad? Porque tenemos así, ahí sí mucha heterogeneidad, y en este sentido, si usted analiza en profundidad los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos, verá que hay desde sectores donde se ha pactado exclusivamente el crecimiento en base a la inflación, porque no había condiciones internacionales, el sector curtiembre es un ejemplo, donde aumentar los salarios implicaba la pérdida de puestos de trabajo, y otros sectores que sí efectivamente han podido acompañar. Esto tiene un riesgo y es efectivamente generar diferencias en la evolución de los salarios, pero es inevitable, dado que junto al crecimiento del salario real va de la mano sostener los actuales niveles de desempleo, que son extremadamente bajos y que son fundamentales porque el trabajo, no hay salario sin trabajo, ¿no? Desde ya, quiero compartir con usted algunas declaraciones del economista Javier de Aedo, que estuvo acá hace algún tiempo, analizando precisamente lo que han sido algunas variaciones en el mercado del trabajo y el precio precisamente del salario. Veámoslo. Del mismo signo de variación. En todos los últimos años después de la crisis... Bien, para tomar bien claro el concepto del economista de Aedo, vayamos nuevamente, estimado director, a escuchar desde el primer momento lo que decía el economista. Este año que termina es el primer año en muchos en el cual salarios y empleo no tienen la misma variación, del mismo signo de variación. En todos los últimos años después de la crisis, subió el producto, subió la masa salarial. Y dentro de la masa salarial subió el precio del trabajo, es decir, el salario real y la ocupación, la cantidad de trabajo. Este es el primer año en que sube el producto, pero menos, sube la masa salarial, pero menos, sube fuerte el salario real como si nada hubiera cambiado y baja el empleo. ¿Y ese escenario qué nos depara entonces? Y ese escenario nos depara de que si las tres partes involucradas en las negociaciones salariales no son astutas y hábiles, y no moderan la evolución del salario real en un contexto que cambió, va a ser el empleo el que va a pagar la cuenta. Va a haber mucha gente que va a seguir teniendo un muy buen sueldo, pero muchos que no van a tener sueldo. Porque no van a tener trabajo. Exactamente. Una advertencia que creo que realizó el propio ministro de Trabajo, ¿no? Llamando a esta ponderación. Que felizmente cambió su tono y su enfoque en las últimas semanas, porque hasta hace un mes y medio estaba diciendo alguna tontería como que bueno, un gobierno de izquierda nunca va a ajustar la inflación con los salarios, en fin. Después rápidamente hubo un cambio significativo que es bienvenido. Bueno, esto lo decía el economista de Aedo a mediados de diciembre. Sí. Bueno, con respecto a los adjetivos, basta su gestión como presidente del Banco Central para evaluar, yo no voy a utilizar esos adjetivos. Sí es cierto que durante los primeros trimestres de este año, 2012, el año pasado, hubo una moderación en el crecimiento de la tasa de empleo. Hay que tener en cuenta que en la tasa masculina está en su tope histórico desde hace bastantes años y viene creciendo la tasa femenina, lo cual de alguna manera muestra que el mercado está en un nivel de tensión muy grande. A veces la tasa de empleo no crece porque no se logran completar los puestos de trabajo que el mercado demanda. Creo que esta parte faltó en el análisis del economista de Aedo, pese a que es un connotado economista.
De cualquier forma, también evidentemente impactó en el año 2012, los 3 primeros trimestres, una gran incertidumbre a nivel internacional que muestra que efectivamente el viento de cola hace tiempo que no está, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que hubo una moderación en el crecimiento de la tasa de empleo que por suerte comenzó a revertirse sobre fines del año 2012, mostrando una nueva dinamización del mercado de trabajo, ¿verdad? Uruguay hoy tiene un desempleo, el economista de AEDO decía hace años que el desempleo estructural en Uruguay era el 8%. Evidentemente no sabía mucho de esto porque hoy estamos en una tasa del 6% y la tasa de desempleo del año 2012 es prácticamente la misma del año 2011, ¿no? Creo que estamos en el 6.0 y 6.1%, por lo cual evidentemente siempre tuvimos en cuenta el empleo, lo que el economista de AEDO nunca vivió en el periodo en que le tocó participar del gobierno, 8 años de crecimiento persistente del empleo, del salario, del Producto Bruto Interno, por tanto no tiene experiencia concreta sobre estos hechos. Yo creo que vamos a continuar este periodo de crecimiento del empleo y creo que vamos a poder festejar todos los uruguayos, también lo va a festejar el economista de AEDO, que el 2013 muestre también un crecimiento del salario real de los trabajadores. Va a persistir este proceso de crecimiento. El gobierno de izquierda va a lograr continuar este proceso durante los próximos años, pero naturalmente tomando en cuenta el escenario del contexto internacional, del cual nunca pretendimos obviamente eludir, ¿no? Claro. Bueno, le quería agradecer este comentario en respuesta a lo que había dicho justamente sobre un 2013 que se presenta bastante complicado y de eso vamos a hablar más adelante. Con mucho gusto. Eduardo, muy amable porque además por ha tenido favor. el enorme gesto de venir después de haber estado hasta las 5 de la madrugada trabajando en este convenio de Montes del Plata. Muchas gracias. No, a las órdenes, El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a la pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día.